Señoras y señores, ¿qué tal? Cordial saludo, como siempre, dando gracias a Dios. Aquí estamos con todos ustedes en Salud para Todo de Teleamiga Internacional para poder llevar temas de interés, para poder despejar dudas, interrogantes, para poder contribuir en el manejo de situaciones de riesgo. ¿Por qué no? También contribuir en el manejo de esas enfermedades, pero lo más importante, siempre lo digo, para poder prevenir con el desarrollo de tantas cosas, de tantas situaciones, de tantos síntomas, de tantas molestias que nos dañan, que nos cambian todo nuestro diario vivir y que nos quitan nuestra calidad de vida. Estamos en este mundo para ser felices, estamos en este mundo para vivir y disfrutar de esta vida maravillosa que Dios nos ha regalado, y por eso siempre queremos que todos ustedes tengan información precisa y detallada de cómo poder prevenir tantas situaciones de riesgo, no solo para con nosotros mismos, sino también para con nuestro entorno familiar, con nuestros padres, con nuestros hijos, con nuestros hermanos, con nuestros familiares, con nuestros compañeros de vida. Para todos ustedes es Salud para Todo, y por ello les doy la bienvenida a esta jornada, a este programa, a este día en el cual vamos a estar hablando de los miedos, de la ansiedad y de la depresión. ¿Quién no ha tenido miedo? A mí a veces me da miedo. Y son situaciones que uno, pues, ¿por qué se presenta el miedo? ¿Quién de pronto no ha tenido un proceso o un periodo de ansiedad? Quiero algo rápido, quiero buscar algo, pero esa ansiedad se puede convertir en un problema. ¿Y quién infortunadamente no ha tenido un proceso de depresión? Una ruptura, un fallecimiento, una pérdida. Todo lo que estamos viviendo, todo por lo que hemos pasado y toda esta situación nos ha generado esta combinación de sensaciones, esta combinación de miedo, esta combinación de ansiedad, de depresión, y están generando una cantidad de situaciones que vamos a estar hablando y desarrollando nada más ni nada menos con la doctora Liliana Rueda. Doctora, es un gusto tenerla acá en nuestro programa, en verdad, gracias por aceptar la invitación. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo están? Muchas gracias. La doctora, licenciada en Educación Infantil, psicóloga, magíster en Desarrollo Humano, adicional a eso, docente de Psicología de la Universidad Piloto de Colombia, y al mismo tiempo un palmarés extraordinario, doctora, que resumo de esta manera para poder compartir con los televidentes y poder hablar de todos estos temas. ¿Cómo poder definir estos miedos? ¿Cómo poder definir esta ansiedad? ¿Cómo poder hablar de la depresión? ¿Y cómo concientizar a la gente de todo lo que nos está pasando, de cómo manejar lo que estamos viviendo y al mismo tiempo de cómo poder identificar cuando podemos estar en riesgo, doctora? Bueno, creo que para todos ha sido una situación muy compleja enfrentar lo relacionado con el COVID, con la COVID-19. Sí, Sí, entonces aprender a vivir durante este año con todas estas situaciones y lo que nos falta por aprender, pues siempre va a ser complejo para los que no tenían miedos, ¿cierto? Para los que tenían una estabilidad emocional, tranquilidad, que se sentían bien, y más grave aún para los que ya venían con unas tendencias asociadas a su personalidad, con ciertas características. Entonces, creo que el tema de la enfermedad, ¿cierto? A todos nos da miedo contagiarnos. Es verdad. ¿Cierto? Porque no sabemos cómo nos vaya a dar. Cuando uno habla con las personas, dice, uno sabe que le puede dar. El problema, ¿cuál es? Que no sé cómo me vaya a dar. Claro. ¿Listo? Porque se ha manifestado en diferentes situaciones. Es muy duro. Sí, es muy complejo. Lo digo por testimonio, es muy duro, pero al mismo tiempo puede que no sea tan duro, porque hay muchos casos asintomáticos. No solamente asintomáticos, sino que se presenta como una gripa normal. Correcto. Entonces, pues realmente las personas, o nosotros en general, no sabemos qué esperar. Sabemos que hay una población vulnerable en términos del adulto mayor, en términos de los niños y en términos de las personas que tienen una predisposición o una condición compleja, pues asociada a su salud física y a su salud mental. Entonces, esto acompañado pues de todo lo que implica el confinamiento y las nuevas realidades. Entonces, ¿esto qué implica? Pues desafíos para todos los que estamos relacionados con este tema.
para enfrentarlos y para ayudarles a las personas a que conozcan, porque yo lo que creo es que en la medida en que las personas conocen lo suficiente, lo pertinente, lo necesario en términos de la enfermedad y cómo prevenirla y cómo manejarla, pues va a ayudarle a las personas a enfrentar esta nueva realidad. Pero bueno, doctora Liliana, la voy a sacar de ese tema. La voy a Bueno. sacar de esa pandemia, Sí. la voy a sacar de esa situación y la quiero de pronto llevar a explicarle a los televidentes esa sensación de miedo, Ajá, diferente a lo que estamos viviendo de pandemia y demás. Puedo sentir miedo al salir a la calle, puedo sentir miedo de que me falte algo, puedo sentir miedo, muchos miedos. Recuerdo de infancia, tenía miedo a la muerte también. Sí. Y son procesos de vida, pero en general, ¿cómo decirle a la gente qué es el miedo y cómo poder evitar ese miedo? ¿Cómo por lo menos identificar esos miedos y manejar esos miedos? Ok, bien. Aquí hay algo bien importante y es que cuando hablamos del miedo es tener la sensación de pérdida de control. ¿Sí? Excelente eso. Tú sientes que pierdes el control de la situación, pierdes el control del manejo de la situación en la que tú te encuentras y entonces entras con unas respuestas fisiológicas, es decir, se te activa el corazón, entonces tú sientes las palpitaciones que se van incrementando, sientes sudoración, la ¿Frío? respiración, sí, se baja la temperatura, la respiración se va haciendo cada vez más rápida y al respirar cada vez más rápido tienes sensación de ahogo y puedes incluso sentir que te vas a desmayar. Doctora, ¿es normal sentir miedo? Es normal. ¿Podemos decirle a la gente que en determinados casos es normal tener esas sensaciones? Claro, es una condición humana. ¿Sí? Perfecto. El miedo es una condición humana y varía de acuerdo a la edad de las personas, pero adicional, es decir, una cosa es el miedo en el niño, otra cosa es el miedo en el adolescente, otra cosa es el miedo que desarrolla el adulto en su etapa contemporánea y otra cosa es el miedo en el adulto mayor. Otra cosa son las estrategias que tú has aprendido a utilizar durante tu ciclo de vida para enfrentar esos miedos. Y supongo que las inseguridades tienen que ver con el miedo, pero no son lo mismo. Las inseguridades se pueden presentar de diferente forma y tú puedes utilizar diferentes mecanismos para enfrentar tanto la inseguridad como el miedo. ¿Sí? Entonces, perfecto, la persona puede sentirse insegura de sí misma y eso obviamente pues genera pérdida de control de sus respuestas en general. Más las ideas que yo tengo, no puedo, no lo logro solucionar, o yo no sirvo para nada, o todo se me sale de las manos. Entonces, si tú vas sumando todo eso, vas a tener una serie de respuestas, una serie de conductas que pueden fortalecer, ¿sí?, esos miedos. ¿Sí? O por el contrario, tú tienes unas estrategias de afrontamiento que te ayudan a enfrentar esa situación difícil por la que podemos pasar todos en algún momento de la vida. Yo creo que todo el mundo tiene miedo de perder a alguien muy cercano a su familia, ¿cierto? Claro. O lo he visto con mucha frecuencia ahora, las personas tienen un miedo importante, real, ¿cierto?, de perder su estabilidad económica, su estabilidad familiar, y esto hace que estemos también a la defensiva, ¿cierto? O que se presente una tendencia a agredir al otro. Entonces hay muchas personas con baja tolerancia a la frustración que generan más conflictos y más conflictos. Si no entendemos que este es un proceso que debemos normalizar, es decir, lo que tú estás diciendo asimilar, es muy importante. Tal vez. Sí, que todos podemos presentar miedos. El asunto, ¿cuál es? Es cómo estás aprendiendo cómo has aprendido a solucionar esas situaciones y qué estrategias estás utilizando en este momento para enfrentar
esos miedos. Bueno, doctora, vamos a hacer como un análisis por ciclos, por edades, por etapas de me vida. Me parece. De pronto para poderle decir a los televidentes, si en casa hay niños y frecuentemente dicen, papá, mamá, tengo miedo, ¿cómo poder ayudarlos a manejar esto? ¿Cómo poder ayudarles a estos niños a que de pronto no sientan miedo o puedan manejar esa sensación de miedo? Bien, pues igual cuando estamos hablando de los niños estamos hablando de diferentes edades, ¿no? Sí, correcto. Los niños más pequeños tienen dificultades, tienen más dificultades en expresar sus emociones porque pues no saben cómo hacerlo. ¿Listo? Muy bien. Los niños un poco más grandes, ya entre los 5 y los 7, 9 años, tienen la facilidad de expresar, Manifiestan más. de manifestar de diferentes formas esos miedos. Ya cuando estamos hablando del niño entre los 7 y los 11 años, pues también encontramos otro tipo de comportamientos. Lo que quiero decir con esto es que hay diferentes formas en las que los niños expresan esos miedos. Nosotros como papás, ¿qué debemos hacer? Buscar las estrategias para comunicarnos, para explicarle al niño también esa sensación que tiene, diseñar diferentes actividades y estrategias, el dibujo, el juego, para que el niño logre entender que eso que le está pasando a él nos pasa también a todos y que lo estamos escuchando. Como transmitirle esa seguridad de respaldo para poder llegar a esa tranquilidad. Claro, pero sobre todo escucharlo. Qué bueno esto. Sí, que el niño sepa que si yo tengo miedo, como niño, ¿cierto? Sí. Le puedo contar a mi papá, porque es que yo le puedo decir a mi papá, tengo miedo, y resulta que mi papá se pone furioso, pero ¿Por ¿miedo qué de va qué? a tener miedo? No, sí, que... entonces yo me quedo con esa condición fisiológica, no puedo hablar con nadie, no puedo decirle a mi papá, no puedo decirle a mi amigo, no puedo decirle a nadie, porque lo que me han enseñado es que Y es lo no que va diga. generando más y más y Claro, más y más. Temas claro. de interés, temas que pueden pasar en casa, temas que nos pueden pasar en nuestras familias o en nuestras mismas vidas y que al mismo tiempo pues podemos manejar, podemos desarrollar de una muy buena manera con simplemente consejos prácticos funcionales. Vamos a ir a una primera pausa para regresar, también para hablar de ansiedad y también hablar de otro sinnúmero de situaciones que pueden generar enfermedades mentales o enfermedades que están preocupando hoy por hoy en la sociedad. Ya estamos con ustedes. Retornamos a Salud para Todo de Teleamiga Internacional, siempre en ese horario, siempre en esta franja, para todos ustedes, hablando de salud, hablando de enfermedades, con profesionales que dan sus conceptos, sus consejos y sus orientaciones para poder hacer prevención y evitar tantas cosas negativas e infortunadas que se pueden presentar en nuestra salud y en nuestras vidas. Estamos hablando del miedo, vamos a hablar de ansiedad, vamos a hablar de depresión, vamos a hablar de trastornos mentales. Importante identificarlos, importante conocerlos y en estas situaciones es importante poder manejarlos. Así sea de una forma superficial, porque muchas veces se necesita definitivamente esa ayuda profesional y para eso está aquí la doctora Liliana Rueda. Bueno, doctora, hacíamos referencia y explicábamos un poco el miedo infantil. Sí, Esos miedos, el acompañamiento de papá, mamá, el poder escuchar, el saber escuchar, el dar esa confianza, pero quiero llegar ahora de pronto a esos miedos juveniles que a veces pasan a ser un poco más complicados y por qué no también hablar de los miedos de los adultos, que a mí a veces me da miedo en algunas situaciones, pero en esos casos ya más difíciles y complicados, doctora. Ok, bien. Entonces, si nosotros hablamos de los miedos en el adolescente tiene unas características en su pensamiento que lo hacen ser más irreverente. Ya todos sabemos que la adolescencia es un periodo de crisis, ¿cierto? En donde el adolescente pues está construyendo su identidad, está tomando decisiones, tiene como referentes a sus cuidadores porque no siempre van a ser los padres de familia y esto genera pues conflictos. El adolescente tiene un tipo de pensamiento que lo hace sentir invulnerable, es decir, él cree que hay cosas que le pasan a los demás, pero pues que a él nunca le va a pasar. Sin embargo, con el adolescente, como él está en esa transición entre ser niño y ser adulto, entonces
también depende mucho como de las relaciones con las que él ha crecido, que mantenga una buena comunicación con sus padres para poder manifestar también las sensaciones que tiene en este momento frente a sus procesos incluso académicos, ¿cierto? Claro. Entonces, yo personalmente considero que aquí hay esta falta de interacción con el amigo, con el compañero, hace que ellos presenten, digamos, diferentes comportamientos y nos encerremos en el videojuego, en el internet. Entonces, es ¿Podríamos otra decir, manifestación. doctora, que todo miedo es manejable? Los miedos, sí, son manejables porque cada persona desarrolla unas estrategias, pero el problema es cuando no sé cómo gestionar ese miedo. Para allá quiero ir. Y cuando yo no sé cómo gestionar ese miedo, cómo enfrentarlo, cómo identificar qué es lo que me genera miedo, porque muchas veces las personas dicen, "No, yo le tengo miedo, pero no sé a qué, le tengo miedo a todo". Sí, Sí, es verdad. todo me da miedo, no lo tiene como claro. Entonces, las personas, vuelvo y te repito, pierden el control y esa sensación de no voy a poder, ¿cierto? Esa sensación de pérdida total va a generar unas respuestas más complejas asociadas pues a la ansiedad, que era a lo que te estaba refiriendo hace un momento. Claro. Pero esta ansiedad tiene unas características particulares porque tiene que ver con lo que yo pienso hacia el futuro. ¿Sí? La ansiedad se genera porque yo me estoy anticipando también como a muchas cosas que van a pasar. Dentro de 8 días no estoy viviendo en el presente lo que está pasando hoy, sino dentro de 8 días no voy a tener que comer, no voy a tener cómo salir, dentro de 8 días tengo que salir a tomar Transmilenio y todavía no sé si eso vaya a pasar o no, pero entonces tengo ahí esas ideas fijas que la señora está cocinando, pero está pensando, ¿cierto? Sí. Que tengo que solucionar otra situación, está con la idea fija, y eso hace que se generen procesos de ansiedad, que es una pérdida mucho más compleja. ¿Cómo de definir control. esa ansiedad, doctora? Creo que la forma para que las personas lo entiendan de manera más clara tiene que ver con esa inseguridad y esa pérdida de control en donde ni siquiera sé cómo físicamente puedo hacerlo, ¿cierto? Y Entonces, esto va de la mano con el miedo, totalmente. claro, digamos que la primera fase es sentir miedos que tú puedes gestionar. Perfecto. ¿Listo? Pero cuando tú no puedes gestionar y darle respuesta para que te sientas bien, generas procesos de ansiedad más asociados hacia el futuro. Muy bien. ¿Sí? Y todo esto empieza a repercutir ya en la persona. Claro, porque imagínate, entonces yo estoy pensando, ¿qué voy a hacer dentro de 8 días? Cuando todavía Faltan no 7. Sí, exactamente. Sí, es sencillo. ¿Cierto? Y entonces ya tengo ese dolor emocional, esa angustia, ¿cierto? Que las personas también la refieren como de esa manera, esa angustia en donde no sé cómo vaya a resultar, pero generalmente, ¿qué pasa? Las personas tienen una percepción negativa de lo que va a pasar en ese futuro cercano, en ese futuro inmediato o en un futuro un poco más lejano. Doctora, ¿hay clases, hay tipos de ansiedad? Sí, hay diferentes formas de manifestar esa ansiedad. ¿Sí? Entonces, por Las ejemplo, más frecuentes, las más comunes, ¿cuáles son? tenemos, por ejemplo, la agorafobia, que es un miedo a salir a la calle, a espacios públicos, ¿no? Entonces, la persona, solo de pensar, y sobre todo en esta condición, ¿cierto? Que voy a salir a la calle y que me voy a contagiar y que me voy a... que además tengo que hablar con el otro, y qué miedo estar nosotros aquí hoy, Claro, ¿cierto? no, aquí estamos con todos los protocolos, pero mantenemos una distancia. Exactamente. Pero el simple hecho de pensar un transporte público, la calle, el ambiente. Sí, el mercado, ¿cierto? Todo. Entonces hay una ansiedad generalizada y es que las personas pueden sentir miedo a todo.
tenemos un patrón de comportamiento, es decir, la persona le tiene miedo absolutamente a todo, entonces esta va a ser mucho más complicada. De ahí ya se ¿Listo? están conjugando los dos, el Todo. miedo y la ansiedad. Doctora, ¿hay algunos de pronto trastornos de ansiedad? De pronto definiciones, clases, manifestaciones. ¿Cómo es esto de los trastornos de la ansiedad? La ansiedad, tenemos la ansiedad generalizada, como yo te decía, Sí. y están las fobias, fobias específicas. Entonces, a otro tipo, tenemos, por ejemplo, las personas que le tienen todo el tiempo miedo a enfermarse, ¿no? Que esto ocurre con mucha frecuencia en este momento y tú tienes la sensación todo el tiempo, me dio. Aquí está. Sí, tengo dolor de garganta, me duele la cabeza. Entonces, hay una sensación todo el tiempo de que voy a adquirir la enfermedad. Sí. Y la persona todo el tiempo le tiene miedo a contagiarse y está con el temor de estar presentando la enfermedad. Bueno, en ese momento sabemos qué nos generaron esos miedos o qué nos generó ese miedo o qué nos Hemos está aprendido, generando. sí. Claro, pero esto se puede presentar ¿por qué, doctor? Aquí hay una razón. Estamos en plena pandemia, apenas estamos superando situaciones, aprendiendo a vivir con la nueva realidad, pero ¿qué puede generar una ansiedad? ¿Qué puede generar un trastorno de ansiedad de pronto pues para salirnos del tema de pandemia y poner en el diario vivir de una persona? Ok, bien. Entonces, digamos que los estudios relacionados con la ansiedad te muestran diferentes factores, ¿sí? Hay unos factores biológicos, es decir, la tendencia de un individuo a comportarse de determinada forma. Muy bien. Y hay unos factores que son aprendidos, ¿listo? Y este aprendizaje se va dando desde la infancia. Ok. Voy a tratar de utilizar como términos más para que todos los podamos entender. Por favor. Sí, entonces hay unas características personales, que es lo que nosotros conocemos como rasgos, ¿sí? Que es esa tendencia que te hace diferente del otro. Muy bien. Por eso no todos nos vamos a comportar de la misma forma, porque tú tienes unas características personales y esas características personales te permiten enfrentarte con una situación específica. Por Muy lo bien. tanto, tenemos una persona que se comporta de una forma y puede desarrollar unos miedos, otra persona que tiene otra tendencia y aprende otros miedos, porque el miedo en general y todo este tipo de condiciones, a pesar de que existe la tendencia biológica, hay unas condiciones que van a ser aprendidas, ¿cierto? Y si yo he tenido experiencias negativas en mi vida, esto va a, y como consecuencia, pues va a traer también diferentes maneras y dificultades para gestionar situaciones que son para algunas fáciles, para otras pues, Experiencias más o vivencias que pueden generar Aprendizajes. estos procesos, tanto de miedo como de ansiedad. Temas que estamos tratando en el día de hoy aquí en Salud para Todo de Teleamiga Internacional, junto con la doctora Liliana Rueda, quien es psicóloga, especialista en el manejo de todas estas situaciones, docente también para muchos de los profesionales de psicología y por supuesto que nos puede direccionar con estos consejos prácticos para por lo menos mantener la calma y evitar una situación de peligro. Una nueva pausa, ya estaremos de vuelta para seguir hablando de todos estos trastornos mentales. Ya regresamos. Seguimos con Salud para Todo de Teleamiga Internacional, siempre acompañándoles, siempre atendiéndoles. Gracias por todas sus preguntas, gracias por todos los contactos, por todos los reportes a través de las redes sociales, en nuestro canal de YouTube y también por ser parte de esta gran familia de Teleamiga Internacional. Los miedos, la ansiedad, la depresión, cosas que tenemos a diario en nuestra sociedad. No solo ahora por pandemia, Sí, doctora. sí, claro. Esto se venía presentando de siempre ha habido esta conducta, se ha manifestado esta conducta, niños, jóvenes, adolescentes, adultos, personas de la tercera edad, en diferentes manifestaciones, pues hacían referencia a todo lo que puede sentirse y pasar con estos miedos, con esta ansiedad. Y un proceso también triste y lamentable que es la depresión, doctora. Y supongo que estos trastornos, así como lo manifestaba antes de cerrar el anterior bloque, tienen que ver por esas experiencias y vivencias que se tienen en la vida o también por las costumbres que nos dejaron
nuestros padres o nuestros acompañantes, y al mismo tiempo por lo que nos haya podido pasar. Porque hay temor de pronto a una piscina porque alguien de infante lo empujó a la piscina y no supo qué hacer y bueno, se generó. No se te olvide la condición biológica, Bueno, ¿no? bueno, la Esa condición tendencia biológica. biológica. Todo esto que se mezcla en nuestra mente, todo esto que se mezcla en nuestro entorno, que definitivamente desencadena situaciones de riesgo y peligrosas. Encontramos infortunadamente que con el paso del tiempo se incrementan los suicidios, se incrementan obviamente las situaciones de riesgo para las personas, los autoataques, ¿cómo lo denominan ustedes? Autolesiones. Autolesiones, que Cutting. también es otro tema Cutting. muy complejo, pero todo tiene que ver con algo, doctora. Hicimos referencia a los miedos, hicimos referencia a la ansiedad y quiero que hagamos la referencia ahora a la depresión, doctora, Sí. que es algo que mucha gente debe estar viviendo. Tengo que volver al tema del COVID, de la COVID, pero infortunadamente hay que hacerlo porque es algo que nos puso en una situación de riesgo en la cual perdimos, muchas familias perdieron no solo uno, sino dos, de pronto más integrantes de ese núcleo familiar, y esto pues lleva también a una depresión, esto llega también no solo a un proceso de luto, de pérdida, sino también a esa situación difícil, doctora. ¿Qué es esa depresión? Y no solo por lo que estoy manifestando, sino en otras situaciones podemos decirle a la gente. Sí, bueno, yo pienso que aquí es importante aclarar que muchas veces nosotros nos sentimos tristes, también como condición humana, Sí. válida. Tú tienes una tristeza por una razón, la razón que sea, ¿cierto? Porque igual, como lo hablamos ahorita, cada persona va a procesar de manera diferente las situaciones. Las personas tienden a confundir la tristeza o a utilizar las palabras de manera asociarlas como si fuera lo mismo, y no, realmente la tristeza es una condición que está asociada con periodos cortos de tiempo, Sí. ¿cierto? Que a ti te dicen vámonos de compras, vamos hasta la tienda, vamos al supermercado y tú sales, ¿sí? Y entonces te distraes y pasa. La depresión es una condición mucho más compleja en donde las personas realmente no tienen ganas de, ¿sí? Su percepción de sí mismos, del mundo, del futuro y de lo que lo rodea es negativa. Sí. Yo no sirvo para nada, ¿para qué estar en este mundo? Yo le hago estorbo a todo el mundo, ¿cierto? Entonces, realmente cuando la persona está en depresión y la persona no se quiere levantar, es una condición diferente a estar triste. ¿Sí? Perfecto. Y la depresión, digamos que puede tener diferentes explicaciones, porque hay una explicación que tiene que ver con el funcionamiento de su organismo, de todo su sistema límbico y su sistema nervioso y la producción de las hormonas y esto que es endógena, Sí. pero lo que tú decías ahorita, que tiene que ver con la depresión asociada a eventos que tú pues tampoco esperabas. La muerte de alguien. Claro. Quebrar, ¿sí? Económicamente Sí, claro. hablando. Las rupturas. Las rupturas emocionales. La pareja, es decir, tú llevas 20 años con alguien y de pronto, no, se acabó. Sí, ¿Qué se pasó acabó acá? la relación, ya no me quiere, se fue, y entonces las personas entran con una percepción muy negativa. ¿Sabes cuál es el problema ahorita? Que cada vez se está presentando a más temprana edad. Entonces lo vemos en niños de 10, ya no quiero vivir, ¿sí? Porque lamentablemente pues la depresión tiene una correlación muy alta con la ideación suicida y en otros casos pues con la tentativa de suicidio y el suicidio efectivo. ¿Esto pasa a ser hereditario, doctora? ¿Esto pasa a ser por tal vez conductas o pasa a ser por entornos que de pronto se llegue a esta situación? Igual, las dos cosas. Hay un En componente, sí, hay un componente genético que tiene que ver con algo que nosotros conocemos como el temperamento, Sí. que cuando lo hablamos en las clases les pregunto a los estudiantes en relación a sus emociones, ¿qué tanto se parecen ustedes a sus padres? Claro. ¿Cierto? Entonces se quedan pensando, con mi papá me parezco en esto, con mi mamá me parezco en esto, soy igualita que
¿sí? Entonces ahí vamos a tener un componente. Pero El también, hereditario, perfecto. sí, pero también tiene que ver con la forma como yo aprendo a gestionar esas condiciones en las que he ido creciendo, donde veo que si en las familias cuando los papás no hay una retroalimentación positiva del comportamiento del niño, sino que le están diciendo al niño, te voy a colocar cosas que uno ve en la calle. Usted Reproches, usted es un reproches y más fastidio. reproches. Sí, y entonces usted es un fastidio, usted es un fastidio. Pues el niño crece creyendo Claro. que él es un fastidio. Cuando al niño le dice el papá, es que usted no sirve para nada, es que usted todo No, lo que hace caramba. lo hace mal, ¿cierto? Muchas veces los padres creen que esa verbalización, esa forma de hablarle al niño es momentánea y ya, no, eso no es cierto. Cuando tú a mí me dices algo, yo tengo 5 años y tú eres mi papá, ¿cierto? Pues tú eres mi autoridad, yo te creo. Y entonces yo lo voy incorporando dentro de mi autoconcepto, que Sí. tiene que ver con eso, que esa forma como yo me percibo en diferentes aspectos. Y pues yo ya sé que no sirvo para nada, ya sé que todo lo que hago lo hago mal. Entonces, Me ¿yo para qué? autoprogramo en esa Claro, manera sí, llamémoslo y empiezo a así. funcionar así. Claro, entonces tú dices, pues yo para qué hago las cosas, para qué estudio si igual me va a ir mal. Sí, sí, yo soy malo. Sí, Claro. sí soy malo. Entonces entran en una condición o entramos en unas condiciones que se llama, lo conocemos como desesperanza aprendida. Haga o no haga, pues el resultado va a ser el Va a ser mismo. lo mismo. Pues mejor no hago, ¿cierto? Bueno, Entonces doctora. no me esfuerzo por. ¿Podríamos de pronto contarle a los televidentes o decirle a los televidentes si hay algunos síntomas, si hay algunas manifestaciones antes de poder determinar o poder decir hay depresión? ¿Por qué lo pregunto? Para estar alerta, Sí. para estar pendientes. Si de pronto mi niño, mi niña, mi chico, mi chica, mi compañero, bueno, cualquier miembro de la familia de pronto tenga alguna manifestación con la que uno pueda decir, caramba, aquí está pasando algo y sí. hay que tomar alguna Yo alternativa, alguna solución. considero que en términos de los niños y los adolescentes, que los padres siempre debemos estar alertas. Total. Siempre, todo el tiempo. Es decir, parte del proceso de educar o criar implica estar atentos a las señales, porque no es solamente depresión, no es solamente ansiedad, es toma de decisiones, Claro. son comportamientos de Claro. riesgo, ¿cierto? Entonces todo el tiempo estoy alerta. Pero aquí, tú lo decías hace un rato, hay un tipo de manifestación cuando el niño, por ejemplo, dice, es que me quiero morir. Yo digo, pero ¿cómo así que se quiere morir y tiene 8 años? Sí. Claro, es muy entonces, preocupante eso. esas verbalizaciones no son buenas. Hay que prestarle Atención, cualquier mala o manifestación Manifestación. extraña que pueda tener el niño, que usted note que sea diferente o que usted esté notando que está fuera del contexto, fuera de lo común, Sí. es de cuidado Y buscar ayuda. y buscar ayuda. Y buscar ayuda, porque es que muchas veces uno dice, no, pues es que es un niño y le dio. ¿sí? Jugó con alguien y quiso decir eso. O lo escuchó, o no, siempre hay que estar atento a los mensajes que el niño nos puede estar emitiendo y sobre todo a la conducta del niño. Perfecto. ¿Sí? Entonces, si yo veo que el niño jugaba, se divertía, la pasaba chévere, ¿cierto? Disfrutaba lo que estaba haciendo, la actividad que fuera, pero la disfrutaba. De pronto el niño se aísla, se aleja, llora con frecuencia, percibe las cosas. Estoy hablando de los niños, pero pues esto también pasa Se generaliza, claro. en otros periodos del desarrollo. Y yo identifico un cambio brusco en el comportamiento de la persona, del niño o de la persona. Inicialmente de pronto yo no lo percibí, pero resulta que esa manifestación se va haciendo más larga en el tiempo. Sí. Entonces, ve, ya pasaron 3 días, pasaron 8 días, lleva 1 mes así, lleva 3 meses así. Más delicado. Claro, entonces el tiempo, la duración de estos episodios también es un indicador. Importante acá que cuando yo tenga la sospecha, busque ayuda.
Perfecto. busque ayuda profesional. Estas son manifestaciones, podríamos decir, emocionales, tal vez. Sí, claro, aquí hay un dolor emocional. El dolor físico tú lo manejas, tú lo controlas. Me Pero duele la quería cabeza. llegar a eso, doctora. De pronto hay alguna manifestación física que también haga referencia Sí. o tenga que ver con este tema de la depresión. Sí, sí, sí. Las personas tienden a somatizar. Es decir, yo tengo un dolor emocional, ¿cierto? Pero no lo manifiesto. Pero el cuerpo, en su funcionamiento tan maravilloso, expresa ese dolor emocional que yo tengo. La migraña, Ok. ¿cierto? Los dolores de cabeza frecuentes, el colon irritable. Hasta los mismos problemas de colon, quería decir. Sí, el colon Bueno, irritable. conceptos, conocimientos, orientaciones de la doctora Liliana Rueda aquí en Salud para Todo, hoy hablando de estos temores, de lo que es el miedo, la ansiedad, la depresión, tantos trastornos mentales que se vienen presentando hoy por hoy en nuestra sociedad, por lo que estamos viviendo, por lo que nos ha tocado vivir o por lo que queremos vivir, porque muchas veces es que queremos estar en esa situación y no buscamos alternativas para salir de esa situación. Vamos a ir a una nueva pausa y ya estaremos de vuelta con todos ustedes para lo que es el cierre y el resumen del espacio del día de hoy aquí en Salud para Todo. Regresamos con todos ustedes, amigos, ya a la recta final del programa del día de hoy, un espacio en el cual pues hemos hecho referencia a tantos trastornos mentales, a tantas situaciones de riesgo, a tantas manifestaciones y también a lo importante de estar alerta para poder prevenir una situación adversa, una situación negativa y poder identificar, poder conocer todos estos procesos que muchas veces se presentan desde la infancia, ya aparecen en la juventud o que de pronto en la adultez, ya en la madurez, de una situación, una en el quiebra, lo adulto mencionaba mayor. la doctora, una ruptura emocional, una situación de pérdida también, pues lleva a la persona a sentir y a manifestar tantas cosas. Dentro de su consulta, doctora, dentro de su preparación y experiencia, ¿qué es lo más frecuente hoy por hoy en la sociedad? En los niños, lo que yo identifico es una muy baja tolerancia a la frustración. ¿Sí? Esa baja tolerancia a la frustración que es no saber perder. Exacto. ¿Sí? Entonces tienen dificultades para procesar. Asimilar todo. Sí. ¿Podríamos ser culpables nosotros como padres de pronto de garantizarles y mantenerles todo tan perfecto? De brindarles unas condiciones que no les exijan a ellos estrategias para enfrentar una situación y entender que a veces ganamos, pero que también a veces perdemos. La sobreprotección, claro. Sí, cuando le estamos, el problema a veces no es dar muy poco, sino dar demasiado. Ok. Entonces, cuando se da demasiado, pues yo no tiendo a valorar eso que el otro hace por mí. Y entonces, en las condiciones en las que estamos, creo que, bueno, y voy de nuevo a la pandemia. Hay que Sí. hacerlo, hay que hacerlo. Ahora el tema de mantener en casa todos, ¿cierto? Ha generado nuevos como conflictos, porque es que antes yo me iba a trabajar, ¿cierto? Y aquí ya tengo que poner unas Y normas no solo diferentes. conflictos, doctora, se han generado rupturas, se han generado divorcios, se han Sí. generado situaciones de violencia también, Sí, tristemente hay muchas, que decirlo así, complicadas, muy abiertamente hay que manifestarlo. No somos tolerantes y no nos imaginábamos que teníamos que tolerarnos hasta con nuestro compañero de vida. Eso no Sí. estaba en los planes de nadie. De nadie. Y es 24/7. Exacto. ¿Cierto? Entonces, con los niños veo mucho eso, ¿cierto? Entonces el niño no sabe perder. Chévere cuando yo estoy jugando con internet, porque si pierdo, ¿qué hago? Reinicio. Pero en muchas veces, de muchas situaciones, doctora, a veces el niño como que deja de jugar. ¿Qué tan bueno es esto? ¿Qué tan malo es esto? Ay, pues sabes que lo que yo he visto en estos términos del juego electrónico y todo eso, es que los niños, al contrario, tienden a buscar más espacios. Los veo negociando con los papás. El niño poniendo la condición Sí. de, listo, ahora juego media hora, pero por la tarde juego 3. Claro. ¿Sí? Y el papá cediendo. Entonces, no, hay unas normas que se deben mantener: infancia, adolescencia,
Sí, el niño Deben continuar. debe mantenerse esa norma. En el adolescente, pienso que el adolescente de muchas formas, lo que he visto es que se siente muy solo. Sí, Muy bien. hay una condición acá en términos de sus valores, ¿sí? De sus valores personales, del respeto, de la solidaridad, de la colaboración, de la compasión por el otro, que consideraría yo que hay que reforzar, que hay que trabajar más todo lo que tiene que ver con valores en el adolescente. Muy bien. Con los adultos, el tema de la relación de pareja lo he visto de manera muy, muy fuerte, ¿cierto? Incluso sin separarnos. Es decir, yo sufro la relación de pareja, me quedo en la relación de pareja, pero estar con esa pareja 24/7 se ha convertido en un problema para mí El y para mal el llamado resto de karma la que me familia. gané ahora en la casa, Sí, que sí. lo escucha uno. Y Sí. triste. Es triste Entonces, esto. no, pues más triste es que le saquemos chiste a estas situaciones que No, son tan, claro, doctora, tan claro. difíciles. Pero bueno, Pero, perdóname, te interrumpo ahí, la soledad del adulto mayor, porque tenemos adultos mayores pues en las casas de cuidado que son expertos, tenemos de pronto el adulto mayor que está acompañado por parte de su familia, pero tenemos mucho adulto mayor solo, es verdad. ¿sí? Es verdad. Entonces, ¿Cómo poder hacer, doctora, para de pronto, no queremos ya seguirlos enfermando, amigos No. televidentes, no queremos preocuparlos más porque sabemos que todos tenemos si problemas, no me que van a querer de visita. sabemos que cada uno de nosotros es un mundo aparte totalmente diferente, pero cada mundo con sus situaciones, con sus complicaciones, con sus historias, con sus anécdotas, con todo esto en nuestro entorno que podría generar muchas cosas. ¿Qué podríamos hacer en este momento si de pronto en casa el ambiente está pesado, si tenemos discusiones, si de pronto no estamos tolerando el que los chicos estén en casa estudiando todo el tiempo, en que tengan, bueno, tantas cosas que están pasando, doctora? Empezamos a dar consejos a los televidentes como para subsanar un poco estas situaciones y obviamente no quererles decir que con esto ya va a pasar, pero si ya es en determinado momento más complicado el asunto, sí poder buscar una asesoría Sí, profesional. siempre, es decir, cuando yo veo que las cosas están saliendo de control, siempre hay que buscar ayuda profesional. Ahí estamos. Pienso que el sistema de salud genera diferentes alternativas, hay diferentes opciones, pero cuando yo veo que el conflicto se está generando en la casa, ¿cierto? Y yo te digo algo y tú de una vez lo estás leyendo amenazante y tú me gritas y entonces yo te grito más duro y generalmente las personas creen que gritando más fuerte el otro va a escuchar. Tal vez Te se voy a desahoga escuchar uno, más. ¿no? Pero ni se va a desahogar ni el otro va a No escuchar. pasa nada, Nada, perfecto. o sea, mientras tú me estés gritando más, menos voy a escucharte yo, menos voy a procesar la información. ¿Listo? Aquí, aunque suene un poquito como a cliché, respirar. Deténgase. Hacer Pare. la pausa. Pare, respire, pero respire profundo. ¿Sí? Procese la información. Generalmente somos supremamente emocionales y no estoy identificando la causa del problema, sino me estoy enredando en el problema y entonces, pero ¿te acuerdas que ayer? ¿Te acuerdas que hace 8 días? ¿Te acuerdas que hace 20 días? Es que tú no fuiste, tú me dejaste y entonces empieza ahí un círculo. Reproche. Y no se está solucionando el problema. ¿Qué hay que buscar? Soluciones a la situación específica que estamos trabajando tú y yo. Bueno, doctora, ¿Listo? para buscar esas soluciones y para buscar esas alternativas, pues debemos buscar una profesional. Busquemos a la doctora Liliana Rueda. ¿Dónde la encontramos, doctora? ¿Cómo nos comunicamos? Bueno. Si de pronto algún televidente quiere charlar con usted, que quiere manifestarle su situación, ¿cómo podemos tener ese contacto, doctora? Desde la Universidad Piloto de Colombia, entonces estamos con el Centro de Atención Psicosocial Piloto, que estamos aquí. Muy Somos casi cerca. que vecinos. Sí, casi que vecinos. El correo es 46 con 13, si mal no estoy. calle 46, número 823, es nuestra Bueno. sede física. En este momento estamos funcionando en teleorientación, porque pues por el tema de telepsicología estamos atendiendo casos de baja complejidad
casos de baja complejidad, términos, pautas de crianza, solución de conflictos. Hiperactividad en los niños. Sí, alta complejidad, depresión, suicidio, consumo de sustancias psicoactivas. Caramba. Esas son de alta complejidad, entonces ese tiene otro nivel de atención. ¿Cómo estamos en esos índices? En ¿Altos, general, bajos? En depresión, suicidio y consumo de sustancias psicoactivas, altos. ¿Altos? Qué triste eso. Por eso hay que buscar alternativas, por eso hay que buscar ayuda, por eso hay que buscar manos amigas, como lo que está haciendo la Universidad Piloto. ¿Cómo es el programa? Centro Psicosocial Piloto. El Centro Psicosocial Piloto. Centro-medio psicosocial. Perfecto. @unipiloto.edu.co. Allí pueden plantear sus dudas, sus preguntas, sus inquietudes, buscar esa asesoría, buscar esa mano amiga para poder ser escuchado por lo menos. Muchas veces el ni siquiera ser escuchado es lo que genera todo eso, ¿no? Sí, no, igual cuando tú escuchas, de pronto logras entender que eso no solamente te está pasando a ti, sino que le está pasando a otras personas. Claro. Entonces es importante, por ejemplo, nosotros manejamos nuestra página del Centro de Atención Psicosocial, entran y la ubican, Centro de Atención Psicosocial Piloto, tenemos podcast, tenemos Facebook Live, tenemos cápsulas psicoeducativas que les están brindando información acerca de cómo manejar, cómo gestionar estas emociones negativas, cómo autorregularse, y bueno, ahí los estamos acompañando desde el Centro Psicosocial Piloto con estos procesos psicoeducativos para que las personas entiendan que no solamente me pasa a mí, nos puede pasar a muchos. Doctora, y espero tenga más tiempo para una nueva oportunidad, para un nuevo programa, porque en verdad son cosas que se deben plantear, se deben compartir y se deben transmitir así directamente a todos ustedes, los televidentes. Gracias, doctora, por acompañarnos. La doctora Liliana Rueda, licenciada en Educación Infantil, psicóloga, magíster en Desarrollo Humano, Educativo y Social, nos acompañó en el día de hoy aquí en Salud para Todo. Continúen, amigos, con la programación de nuestro canal, la programación llena y hecha de valores para todos y cada uno de ustedes. Soy Edwin Ayala Ríos, como siempre. A todos gracias y mil bendiciones.